¿por qué está mal asignarle al Estado la función del asistencialismo? Por ejemplo, en las raíces del cristianismo, una de las funciones esenciales del cristianismo, por eso es algo tan arraigado en nuestra cultura, es el asistencialismo. Es dar de comer al hambriento y dar de vestir al desnudo y enterrar a los muertos y socorrer es decir, asistir a los demás en su desgracia. Es una función que el cristianismo asumió como suya, aparte de las cuestiones teológicas. ¿Por qué eso está mal? ¿Por qué eso está mal cuando lo hace el Estado? Y aquí viene la reflexión distinta y la reflexión difícil, que está dentro de la raíz del pensamiento liberal. La función del Estado no es distribuir los bienes y asignar los servicios. La función del Estado no es asistir, porque si nosotros medimos la calidad de un Estado por el gasto social de ese Estado, y a mayor gasto social, más calidad moral, eso nos lleva de la mano a una sociedad totalitaria colectivista. Porque entonces lo ideal sería que el Estado utilizara todos los recursos. Si es verdad que el gasto social es lo que califica moralmente a los Estados, si a mayor gasto social, mayor calidad moral, pues no hay la menor duda de que entonces tenemos que llegar al colectivismo y tenemos que llegar a sociedades en donde el Estado tiene toda la función redistributiva. ¿Qué pensaría un liberal? Lo contrario. Que el mejor Estado sería aquel en el que las condiciones sociales son de tal naturaleza que todas las personas y todas las familias pudieran conseguir su sustento y prosperar y mejorar sin necesidad de la asistencia del Estado, que siempre es la asistencia del otro, porque el Estado no tiene recursos. El Estado no tiene otro recurso que el que nosotros le damos. Ese es el mejor Estado. Y desde el punto de vista moral, ese es el Estado que genera más riquezas, que nos convierte en protagonistas de nuestras propias vidas, que no nos pone límites a nuestro alcance y que efectivamente, es verdad, se logran y se consiguen desgraciadamente, o se producen, y si no desgraciadamente, se producen desigualdades, pero la esencia de el progreso, y esto suena a veces extraño, la esencia del progreso es la desigualdad, no la igualdad. ¿Cuándo progresan las sociedades? La desigualdad no surge como consecuencia, o no debe surgir, a veces pudiera, pero generalmente no surge como consecuencia de un diseño malvado de un grupo de la sociedad, sino como consecuencia de la aparición en cualquier sociedad de clusters, de grupos que por alguna razón empiezan a generar una cantidad de riqueza o de belleza, lo que pasó en el Renacimiento italiano en ciertas ciudades de Italia. ¿Por qué de pronto en el Silicon Valley, en California, poco a poco se fue creando un grupo de generadores de riqueza y de ciencia y de tecnología que acabaron llevando al país en una dirección? ¿Qué convirtió a Bill Gates en el más desigual de los seres humanos del planeta, porque es el más rico del planeta? Su inventiva, su creación. No le quitó el dinero a nadie, no le metió la mano en el bolsillo a nadie. Esa desigualdad fue la consecuencia de su trabajo, de su inventiva, del esfuerzo de esos 4 muchachos que en un garaje, los 4 míticos muchachos que en un garaje comienzan un esfuerzo empresarial en un tipo de sociedad hospitalaria con esas actividades. En todas nuestras sociedades surgen todos los días un Bill Gates que se queda en la indigencia y en la oscuridad como consecuencia de que no tenemos instituciones y no tenemos sistemas crediticios y no tenemos sistemas de leyes que protejan la actividad de esos Bill Gates que surgen en nuestras sociedades. Pues no es un fenómeno genético ni mucho menos, es sencillamente un fenómeno de hospitalidad cultural y social con el fenómeno del desarrollo. Pero eso genera siempre desigualdades, solo que esas desigualdades son las que tiran del carro de todo del conjunto de la sociedad. En una sociedad en donde todos tienen lo mismo y donde todos deben tener lo mismo,
lo que sucede es que desaparece el progreso, y desaparece el genio, y desaparece la inventiva. El 40% del desarrollo económico de una sociedad como la norteamericana es la consecuencia de las innovaciones. En las sociedades colectivistas, en las sociedades que persiguen como objetivo esencial que el Estado se convierta en distribuidor de los bienes y de los servicios, y que sea además el gran generador de ciencia y tecnología, lo que se produce es el atraso. Lo que se produce es el fin de la innovación. Los científicos son relegados a... ¿Por qué? Porque no pueden soñar, porque no pueden crear riqueza. Cuando crean riqueza, cuando persiguen sus sueños, cuando hacen las cosas en las que creen, y a veces funcionan, y a veces no funcionan, y a veces fracasan, y a veces fracasan 10 veces y en la 11ª consiguen levantarse y consiguen hacer las cosas bien. La historia de Honda, por ejemplo, la familia de los automóviles japoneses que fracasaron insistentemente durante muchos años hasta que un día comenzaron a despegar. Pero todo eso se puede hacer en sociedades libres, en donde no se penaliza ni se persigue la desigualdad. Porque la desigualdad finalmente es la consecuencia de la desigualdad que existe entre todos nosotros. Cualquiera que ha tenido hijos, y yo he tenido 2, y nietos, y qué sé yo, sabemos que son totalmente diferentes y que tienen objetivos distintos, y que si tienen objetivos distintos y si tienen caracteres diferentes, los resultados de su gestión en la vida van a ser distintos y van a ser diferentes. Es verdad que en muchos casos la suerte o las condiciones de la sociedad van a determinar que triunfen o que fracasen, eso es cierto, pero nosotros no podemos controlar esos factores. Y si tratamos de controlar esos factores y si intentamos artificialmente establecer el régimen de la justicia, llegaremos a la peor de las injusticias.